Nuestro último bloque. Bueno, sabíamos de la importancia de la soja como cultivo agrícola, conocemos de la soja como alimento, los brotes, la posibilidad de consumir directamente algún subproducto. Y ahora nos vamos a meter en un tema muy interesante, la posibilidad de utilizar a la soja como recurso forrajero, pastorear la soja directamente. ¿Qué le parece? Bárbaro, también me quedé pensando en las isoflavonas. También, bueno, todos los se utilizan. subproductos, exactamente. Vamos a hablar entonces con Gabriel Caterina. Yo trabajo en establecimientos que tienen tambos y en el tambo lo he introducido a la soja hace varios años ya. Primero como verdeo, con las complicaciones que teníamos de no conseguir variedades de ciclo largo, entonces sembrábamos soja que florecían rápidamente y que fructificaban rápidamente y que por ahí no podíamos comer demasiado. Después poco a poco fueron apareciendo en el mercado variedades más largas, y entonces nos fuimos a variedades. Hoy estoy sembrando variedades grupo 8, 7 u 8, básicamente 8, que me permiten tener un mejor periodo vegetativo, en donde usamos para la vaca directa, para pastoreo directo, también para cortar. Hay algunos esquemas donde hemos estado... Perdón, ¿en qué latitud? Estamos hablando de la latitud de Totoras, sur de Córdoba, pero más o menos en la misma latitud. O sea, son variedades muy largas para esta latitud. Y ahí, digamos, la usamos para pastoreo directo y la usamos para corte y entrega del material sobre la ración de mixer. Y en algunos casos, varios casos de esto, hemos usado para hacer silos que complementamos con el silo de maíz y el silo de alfalfa en la dieta total mezclada de los animales. El ingeniero Caterina habló de las variedades de soja adaptada a forraje. Hay que buscarla. No, digamos, hay mucha producción para nuestra zona, mucha producción de materiales de altísimo potencial de rendimiento. En general nos hemos ido a variedades de grupos cortos. Las variedades de grupos cortos son muy rápidas, fructifican rápidamente y en general no tienen tanto volumen de pasto como nosotros la buscaríamos para el tambo. Por eso nos tuvimos que ir a buscar variedades de grupo 8. Esos son al norte del país o Brasil directamente, o sea, son largas hasta para Brasil. Pero logramos tener esas mismas variedades, se consigue semilla e incluso se puede hacer semilla en los establecimientos. El ingeniero Caterina dio una explicación acerca de cómo calza la soja forrajera en la rotación. En los esquemas donde estamos trabajando son lugares donde tienen definidas áreas de tambo, áreas de agricultura, áreas de ganadería. O sea, son campos que tienen situaciones de bajo y está una ganadería de cría y hay una zona de recría invernada. Hay sectores de tambo. En el tambo en general está definida una superficie y en esa superficie, en la rotación del tambo, entra la soja dentro del esquema de la rotación propia del tambo. El silo de maíz en general lo hacemos en la parte de agricultura, o sea, le compramos a la agricultura el silo de maíz y el grano. Lo pagamos, lo que corresponde pagárselo a la agricultura. Sí, desde el tambo compramos. Y la soja está incluida dentro de los verdeos de verano para pastorear, con los verdeos de invierno y con las pasturas. Tenemos pasturas de alfalfa que cortamos, comemos y ensilamos. Y finalmente Caterina describió su experiencia con el silo de soja para forraje. El manejo del embolsado es con las mismas cuidados o características que tiene un silo de maíz, que es más común, más normal, o un silo de alfalfa, que cuando las primeras experiencias que tuvimos en silo de alfalfa y en silo de soja no fueron del todo buenas, porque hacíamos la soja que nos sobraba y la metíamos a silo para guardarla para después, y nos dimos cuenta que en realidad uno tiene que buscar la mejor calidad de material, tanto en el silo de maíz como en el silo de alfalfa, y en soja es exactamente lo mismo, con los cuidados que tiene hacer un silo de alfalfa. A partir de los últimos, yo diría, 3 años, no tenemos problemas. Hacemos las prácticas normales, la inoculación, para mejorar la fermentación. Y después hacemos análisis de cada uno de los silos y lo usamos en la medida que nos va dando lo que queremos complementar en la
ración total mezclada de los rodeos. Desde lo nutricional, ¿qué te aporta la soja con estas características? Y de hay una parte de aporte de proteína, fibra también y algo de aceites que son los que a veces ayudan por la concentración energética y otras nos pueden complicar si estamos un poco exagerados en el tema de aceites. Con Luis Keplin hablamos de soja forrajera en Brasil. En Brasil empezamos a un trabajo con alfalfa, pero no hay una cultura para alfalfa en Brasil, una cultura alfafera. Y necesitaban de una fuente de proteína de buena calidad en la propiedad. Y en los años 95 me recuerdo que yo pensé, tenemos tanta información sobre soja, ¿por qué no trabajar con soja como fuente de proteína? Y en el primer momento la soja como fuente de proteína, la fase vegetativa, que no hay grano, no hay flor en la soja, y se comportó bien. Y después fue más adelante con la soja entrando en la fase R7, R6, R7, donde se comportó tan bien también para hacer silo. Sería una soja con vaina, con grano y con buen contenido de aceite. Y eso fue lo que le dio la dirección para el trabajo. En inicio pensando en un sustituto de la alfalfa y después la soja se comportó muy bien también para silo como planta entera y con alto contenido de grano. Y eso fue los cambios que se pasó en Brasil en el inicio del trabajo. Keplin se refirió a la difusión de esta tecnología. La prensa tiene trabajado en esto, también con charlas, con reuniones. La tecnología en un país tan grande como Brasil, los productores adoptan la tecnología y están haciendo bien, y el productor no es el responsable para hacer la difusión. Entonces los productores que empezaron a hacer silo de soja, lo continúan haciendo. Y a cada día le va más uno, más otro y le va creciendo. Y lo mismo se pasa con grano húmedo, con otras tecnologías también. ¿Quién empieza a usar el silo de soja? No para más de usar y está muy contento. En general, nuestro productor de leche o de carne siempre está mucho más a trabajar con el ganado y no tanto con la producción de comida o con la producción de agrícola. Y la soja es una historia de una cultura más agrícola. Entonces, para el productor entender la necesidad de una soja en la propiedad era un trabajo que tiene que hacer despacio. Mas el productor que empieza y que tiene una filosofía un poquito más agrícola, empezó a usar y está muy contento con el resultado. Keplin habló del potencial del silo de soja. En general, no me gustan las comparaciones, mas para maíz, el silo de maíz es lo más conocido. Mire, un silo de maíz en general tiene 7-8% de proteína. Enquanto que la soja, el nivel son de 18, 20, 21, 22%, prácticamente 3 veces más proteína por kilo. El contenido de aceite, por ejemplo, en un silo de maíz alrededor de 3%, y la soja oscila de 8 a 10%, entonces 3 veces más contenido de aceite. Costumbramos decir que la soja tiene 1 kilo de soja equivale a casi 3 kilos de silo de maíz. Y el costo de producción de la soja también es más bajo. Eso es una cosa muy importante para el productor. Nuestro productor de leche o de carne, en general, está mucho más acostumbrado a producir gramínea, maíz, producir sorgo, una pastura tropical o una pastura como ryegrass, por ejemplo, o avena. Y no está tan acostumbrado a trabajar con la leguminosa. Y a partir del momento que empieza a trabajar con la leguminosa, entiende la importancia de hacer una rotación de cultura en la propiedad. Finalmente, Luis Keplin describió los cultivares de soja para forrajes. En general, tenemos en Brasil millones de hectáreas sembradas de soja, con un gran número de cultivares que están a disposición del productor. O que necesita hoy un poco más, tal vez en Brasil, es trabajar, conocer más el material, el potencial de raíz que tiene el material. Para hacer un pastoreo, por ejemplo, la soja, necesita de haber un desarrollo de la soja, para que el animal, cuando va a hacer el consumo directo, no arranque, no saque la planta del suelo. Como nosotros en general trabajamos con siembra directa, con cero labranza, la planta inicialmente tiene una fixación mucho más intensa en el suelo. Acá en Argentina, como se procede muchas veces una labranza del suelo, se volca el suelo, tienen que tener más cuidado un poco, porque si no los animales van a sacar
la planta y destruir la segunda producción de la soja. Come la primera y la segunda lo arranca y lo destruye. Y cuando hacemos siembra directa, percebemos que prácticamente la soja cuando está con 35, 40 centímetros, 50 centímetros máximo, puede iniciar los pastoreos con los animales sin problema de destrucción. Los animales hacen un buen consumo de la hoja y de los tallos más tenros y la soja tiene una capacidad de recuperación muy buena. Estamos cerrando nuestro programa de hoy y nos anticipamos al próximo. Exactamente, porque vamos a estar hablando un poquito de microbiología agrícola y también nos vamos a meter en algunas cuestiones pendientes que nos quedaron del curso de Agricultura de Precisión en Manfredi, porque siguen apareciendo novedades muy interesantes respecto de lo que es la agricultura de precisión, las cadenas de valor y la trazabilidad. Nos encontramos, como siempre, en 7 días. Muchísimas gracias.